La violencia sistemática inherente a la sociedad de rendimiento que da origen a infartos psíquicos, porque llegamos a puntos sadomasoquistas de una creatividad perversa, impresionante. No Man's Land, la violencia de la liminalidad permanente, es una exhibición que confronta en un espacio dialógico el trabajo fotográfico de Eduardo Fauquembergue y el trabajo literario de Balam Rodrigo. Fauquembergue retrata sobre un soporte analógico dos registros distintos. Por un lado, paisajes urbanos sórdidos y desolados, y por otro, registros de artistas de performance que muestran cuerpos desnudos, vejados y privados de la identidad en un entorno postapocalíptico. La frontera entre los registros observacionales y los performáticos se diluyen bajo una pátina de perversidad que los vuelve indistinguibles. En contraste con la quietud fotográfica y el espíritu snuff de Fauquembergue, Balam Rodrigo escribe ensayos y poemas sobre la identidad de lo centroamericano, que retratan el dolor y lo vacío en una tierra de fronteras. En su voz y su cadencia se dejan ver la sensibilidad y la afectividad indígena, que como un río viejo prosigue su flujo a pesar de la permanencia del horror y de la muerte. Están con nosotros Balam Rodrigo y Eduardo Fauquembergue. Hola, ¿qué tal? Estamos en el Centro de Arte Bernardo Quintana para platicar con Eduardo. Hola, Eduardo. Hola. Fauquembergue, que presenta la exposición No Man's Land, la violencia de la liminalidad permanente, y pues vamos a platicar un poquito. Eduardo es un artista franco-mexicano que estudió literatura francesa de arte y cultura en el norte de Francia. Y bueno, tengo entendido que a partir del 2003 empiezas a hacer esta exploración sobre la fotografía análoga y el estudio de la imagen. Primero, pues estas son 14 fotografías que elegí intencionalmente que fueran crudas y frontales. Y bueno, las tomé con una cámara analógica. Estos son negativos que son escaneados. Y las tomé, trabajé con gente de teatro y sobre todo con una artista de performance. Y con él pues íbamos a invadir espacios públicos. Notamente aquí se ve que es una parada de camión. Fue una experiencia interesante lograr como sacar esa fotografía con él desnudo y colgado y con esa bolsa de basura. Y el propósito era que fueran un mundo más que distópico, diría postapocalíptico, ¿no? Para también fue obviamente una gran tentación intentar acercarme al tema del apocalipsis, que es un viejo tema que la humanidad arrastra. ¿Cómo planteas, bueno, primero la violencia, pero de este término liminal que nos interesa mucho que nos platiques, ¿no? El trasfondo, digamos, teórico se basa sobre este concepto de liminalidad. Viene el que más lo desarrolló es un antropólogo escocés que se llama Victor Turner, que le dedicó su vida. Entonces el concepto liminal viene de la palabra limen, que quiere decir umbral. Yo lo que represento es más bien un mundo con seres que están atorados en esa fase liminal, por eso le puse liminalidad permanente. Pero ¿cuáles serían como los conceptos que se acercaran? Pues obviamente las propias características de lo liminal lo dice, es decir, desnudez, pérdida de identidad, soledad, aislamiento. Pues por eso lo ligo a temas como las migraciones, que puede muy bien simbolizar lo que vive un migrante en su travesía, sobre todo a través de México, donde pues es fácilmente materia prima para los narcos, ¿no? Y toda esta cuestión. Mi madre surce las orillas del mundo con el agudo hueso de su corazón insomne. No ha dormido pensando en nosotros,
en lo lejos que están sus manos de nuestros cabellos, en la distancia verde y sinuosa que separa Soconusco de Guatemala, medible solo en kilómetros de odio. Sentada frente a su máquina de coser, arropada por el tupido bosque de alfileres y telas que la rodea, enhebra la larga cicatriz que atraviesa su vientre en un solo e irrompible cáñamo que pasa por el ojo solar de su aguja. Coserá las aguas del río Suchiate en una sola e inmensa tela para abordar con ella estas imágenes y escuchar de cerca el zumbido de nuestra sangre. Coserá las dos orillas de la frontera como si fuesen los muñones de un animal herido. Coserá la sangre de dos patrias divididas por la ignorancia. Coserá nuestra lengua y nuestros párpados con el hilo amniótico de su amor para evitar que algún día nos reflejemos en el espejo de la barbarie. Surcirá de nuevo las orillas del mundo a nuestras vértebras con el hilo azul de los migrantes. Madre, quizá nunca tornemos porque no tenemos sitio, ni cama, ni hoguera donde volver. La patria entera ha muerto. Tal vez todos estemos muertos y hablemos este idioma de niños para que duermas, envuelta en las aguas del silencio. Nosotros cruzamos la noche líquida del Suchiate, útero que nos ahoga en su hondura amniótica y sanguínea, pero soñamos con vos, Madre, con la caricia de tus manos surciendo luz en nuestros párpados, cociendo sal en nuestra espalda. Duerme tranquila, Madre, el rumor de las aguas del río arrastrará la música de nuestros cuerpos rotos y cansados hasta ovillarse en tus manos. Mañana surcirás las aguas del río a nuestro insomne y cansado corazón errante. Pues la conexión era obvia, que quiero decir, él habla realmente de esta violencia. Creo que había ahí una convergencia, ¿no?, entre su propuesta poética. ¿Por qué hablar de esto? ¿Por qué no pintar manzanas o caballos? Como para un poco también desafiar este exceso de positividad que quizás nos abruma, ¿no? Lo dice muy bien Baudrillard, que habla de critica un poco este exceso de positivismo que consiste a creer que el sol solo es la playa, ¿no? También es el destructor, ¿no? Porque estas fotografías las ligué a otros temas, como por ejemplo la sociedad del cansancio. Entonces nos retrato como muchos perfiles psicológicos también. Y entonces la sociedad del cansancio, escrito por Bulchelham, él menciona muy bien que hay violencia en muchas dimensiones, y una de ellas puede ser la violencia sistemática inherente a la sociedad de rendimiento que da origen a infartos psíquicos. Y entonces es un poco lo que intento demostrar aquí, y estos seres que parecen que están como agachados. Y también pues a mí me interesa la violencia también en todas sus dimensiones. De hecho, una de las referencias que me ayudaron mucho en este aspecto es un libro que se llama Nuestra parte oscura, que es la genealogía de la perversión. Y ahí también lo logré ligar a estas fotos porque también una de las fuentes más interesantes de este proyecto fue un libro que se llama Hombres ebrios de Dios, que es un libro que habla de los anacoretas del siglo IV, que son estos seres que también sentían que vivían un apocalipsis porque estaban esperando la llegada del nuevo mundo cristiano, de la segunda venida del profeta, etc. Ellos mismos se autoviolentan, incluso llegan a vivir 40 años atrapados en la horcadura de un árbol, no comen, no duermen, etc. Y entonces ellos también se meten en una situación de liminalidad permanente porque estos seres no les interesa su identidad, vivieron desnudos y se violentaron de una manera que llegamos a puntos sadomasoquistas de una creatividad perversa impresionante. Quizás esto quizás ese es mi yo simbólico, ¿no? Es como, igual cuando yo espero el camión, en el fondo no estoy ahí, estoy colgado, y entonces
el tema de la liminalidad es fascinante porque te permite darse cuenta que en realidad es muy difícil estar en el mundo. Y es muy desolador y a veces puede ser muy triste, muy deprimente, pero entonces, ¿qué hacemos ante eso, no? Que sería como la pregunta o sería como el cuestionarnos frente a estas imágenes, frente a tu trabajo, pues, ¿para dónde vamos? Después de esto, ¿qué, no? Es un poco como también lo que plantea Baudrillard, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí que podemos resumirlo, es que quizás la gente está dormida. O quizá está muy zombie, ¿no? Por este sistema contemporáneo de control, de debes tener, debes ser, ¿no? Debes estar, en vez de, pues, apostar por la libertad, ¿no? Creo que, pues, a mí me queda como muy, muy claro lo que planteas y muchas gracias por haber escogido este espacio. Si quieres agregar algo más. No, muchas gracias, muchas más. Fue un trabajo que tomé mucho placer hacer. Mucho tiempo también. Sí, un poco de riesgo. Agradezco obviamente a todas estas personas un poco suficientemente valientes o locas, no sé, que me apoyaron en hacer eso. Muchas gracias, Eduardo. Fue un placer. En las fronteras entre la vida y la muerte, habitan en su estado más puro la violencia y el dolor. Los cuerpos permanentemente atrapados en este limbo parecen un tópico de espacios ficticios, como los lugares de penitencia del mundo judeocristiano o las fantasías postapocalípticas del cine y la literatura. Sin embargo, los espacios de este sufrimiento existen en la cotidianidad del mundo, en la experiencia diaria de los migrantes centroamericanos, en quienes habitan el paisaje normalizado de la guerra contra el narcotráfico, en los sobrevivientes del genocidio, en los desplazados por la guerra o el cambio climático, en el suplicio diario de quienes buscan los huesos de sus familiares desaparecidos en el desierto. Serán estos instantes de la luz o de la palabra, eternizados en papel, capaces de retratar el horror de estos encierros.